Bienvenidos al canal Galicia y otros lugares con Marcos Sancio. Hoy os voy a mostrar unas imágenes sobre los barcos que tenemos aquí en el puerto de Rianxo, que se dedican al mejillón. Son barcos bateeiros que van a las bateas, tienen una grúa y una serie de utensilios para poder trabajar el mejillón. Desde este barco le quiero agradecer al patrón que me haya dejado aquí en el puerto para poder hacer este vídeo, porque os voy a hablar del mantenimiento de los barcos. Hace unos días estuve grabando un vídeo cómo llevaban por la carretera un barco a la explanada del astillero y también cómo otro barco salía para botarlo en el agua y poder ya navegar, porque vienen a hacer su mantenimiento. Entonces aquí en Rianxo os voy a hablar de los barcos de madera, en el que estoy sentado, y otros más, ¿no?, que pueden tener unas medidas de eslora de 12, 14 metros, este es de 18 y el que tengo detrás de unos 20 metros. Entonces es muy interesante lo que podemos aprender y lo que vamos a ver de todas las cosas que os voy a comentar sobre estos barcos. Las cosas nunca son como parecen, sino que son más difíciles a veces de lo que pensamos, pero las cosas más sencillas tienen sus complicaciones. En los astilleros podemos ver, hay astilleros especializados. A la hora de hablar sobre barcos, hay diferentes tipos de barcos y el uso que se les da. Hay astilleros que hacen barcos para guerra, también transatlánticos, para hacer turismo. Están los barcos de recreo, en los que se sale a pescar, son pequeños. Están los yates grandes. Después están los barcos de pesca. Dependiendo del barco, pues tienen que pasar una revisión, que es la inspección técnica de barcos. Por ejemplo, en los barcos de recreo o bien de pesca, hasta 6 metros no tienen que pasarla, pero a partir de ahí es obligatoria cada 5 años. Después están los barcos de pesca, como en el que estoy, que si son o tienen más de 12 metros, hasta 12 metros y más, pues tienen que llevar a bordo instalado un GPS para poder estar localizado en todo momento. Y si tienen cualquier problema, pues se sepa dónde está el barco. Entonces los barcos, según la eslora y a lo que estén dedicados, tienen que cumplir con unas exigencias menores o mayores. En cuanto a los barcos de madera, como tengo cerca el astillero, me voy a centrar en los barcos que van a las bateas, porque son con los patrones que estoy hablando, me están explicando cosas y es lo que os quiero transmitir. En los barcos de las bateas me comentan que cada año tienen que salir del agua para que lo vea el ingeniero y ve lo que es la quilla, cómo está la obra muerta, la parte de abajo. En el barco la obra muerta es la que está en el agua y la obra viva es donde estoy ahora. Entonces la que está en el agua tiene que tener su tratamiento, ahí una impregnación con materiales para que no se peguen las algas ni los moluscos. Y también la parte viva, como vemos ahora, pues aquí da también el agua, da el sol, pues tiene que también tener su tratamiento. Depende, es un poco como los coches, ¿no?, que los barcos, no es lo mismo un barco recién botado que otro que tiene 15 años y que otro que puede tener 30 o 40, porque los barcos de madera, si tienen su mantenimiento, pueden durar muchísimos años, 40, 50, 60, todo es el mantenimiento que se le haga cada año. Entonces los barcos, por lo que me están comentando, cada año tienen que salir del agua y son llevados por un remolque. Mientras hablo vais a ver imágenes y ese remolque salen del agua, los llevan a la zona del astillero y ahí quedan para que los patrones, normalmente la mayoría son los que hacen el mantenimiento del barco. El ingeniero lo ve y ve por dentro cómo están las instalaciones, así a simple vista cómo está la quilla. O sea, un poco es una revisión que no es a fondo como la de 5 años, que ahí hay que sacar la hélice, el eje, y es una pues más exhaustiva. Entonces en la revisión del año ven cómo va un poco la instalación y ellos, de paso que lo sacan del agua, pues ya aprovechan
para darle mano de pintura, hacer alguna reparación. Si el ingeniero detecta algo que hay que hacer de una madera, cualquier cosa, pues, o que ve óxido en alguna pieza, pues entonces ahí ya se hace eso, después se vuelve a ver y ya está el barco funcionando, ¿no? Una vez que los barcos pasan la inspección técnica, todo está aprobado, se emite un certificado y ese lo tienen que llevar siempre porque es el que hace que puedan tener el permiso de navegabilidad. Entonces es muy curioso para mí a la hora de poderme así hablar con los patrones todo lo que conlleva el mantenimiento de estos barcos. Aquí los vemos y parece que no, pero os voy a comentar algunas cosas. Lo primero, que el barco cuando sale del agua vemos que tiene que estar bien la quilla, las partes metálicas, porque el barco tiene un motor, ese motor está en movimiento, genera electricidad a través del alternador para la batería que tiene. Entonces en el barco podemos ver que hay diferentes materiales cuando se construye, están los clavos de hierro que ahora son galvanizados, que prácticamente ahora todas las piezas de los barcos son galvanizadas para protegerlos del óxido, de la corrosión. Entonces, los barcos, no es lo mismo, como he dicho, un barco de hace 30, 40 años que ahora, ¿no? Porque ahora las piezas, los clavos, todos los metales, la mayoría de los que van en el barco, están galvanizados. Eso quiere decir que se sumergen en zinc para tener ese baño de zinc, protegerlos de la erosión, de la corrosión, y también para que sean más resistentes a los golpes. Entonces, hoy en día pues los barcos que se construyen pues ya no son como los de antes, por lo que acabo de decir. Pero esos metales que están en el barco, al estar en funcionamiento el motor, con el alternador, con la bomba, con la batería, pues, y al estar en el agua salada es un conductor de la corriente eléctrica más que el agua dulce. Cuando el agua dulce cae encendido, pues ponemos un móvil que se está cargando y cae en el agua y queda uno electrocutado. Pues el agua salada, al tener sal que se disuelve, que está disuelta con el agua, pues hace que sea un conductor de corriente todavía donde fluye mejor. Entonces estos metales, al estar en contacto con el agua, con la electricidad que se genera en el barco, al estar navegando, pues ahí están expuestas todas las piezas metálicas, que puede ser hierro, acero, bronce. La hélice siempre son todas, la mayoría que yo siempre he visto y por lo que veo son de bronce. El eje del barco que va de la hélice, ahí donde está el motor que hace que mueva la hélice, es de acero inoxidable. Entonces, esto todo al estar en el agua y al estar la corriente, están expuestos a que se oxiden, porque hay metales, por ejemplo, que son más resistentes o más nobles y otros menos. Entonces los metales están compuestos por átomos y dentro del átomo tenemos protones y tenemos también neutrones. Y fuera del átomo, en la corteza, están los electrones. De ahí que los átomos unidos, de ahí viene la electricidad, ¿no? Cuando están unidos, pues de la corteza, los electrones, es la palabra electricidad, se va transmitiendo de unos a otros la electricidad. Los neutrones varía el número, pero los protones y los electrones siempre es el mismo número. Entonces, en el hierro, el acero inoxidable, en el bronce, pues ahí están los protones, los electrones. Entonces, al estar sometidos a esta corriente, pues unos metales se van debilitando más que otros en los protones y hace que, por ejemplo, el hierro o el acero se puedan, sobre todo el hierro, ahí se vaya debilitando más y ahí puede entrar más fácilmente el óxido, romperse y también lo que es la corrosión. Entonces, para evitar todo esto en el barco, en la parte de abajo, en la quilla, se ponen, aquí le llaman placas de zinc o zinc, también se le conoce con el nombre de ánalos, que son piezas de zinc que van ahí con tornillos, es la pieza, la vais a ver ahora mismo en la imagen, mientras estoy hablando. Entonces a mano derecha, izquierda, ahí tiene unos agujeros,
y se van poniendo debajo de todo lo que os voy comentando. Vais viendo imágenes, se van poniendo debajo del barco, ¿no? De unos 14 a 18 metros, pueden tener en cada lado como 7 y 7, unas 12 o 14 placas de zinc o ánalos de zinc. Entonces el zinc ese es un metal más que se incluye para cuando el barco está con el flujo de electricidad por todas las piezas, pues vayan ahí al zinc y no afecte tanto a las otras y así no se oxiden. La parte que os voy a comentar, que es la más importante en el barco, que es la revisión que se hace cada 5 años, cuando tienen que sacar el eje de cola. Entonces ahí implica que tienen que coger, en primer lugar, sacar la tuerca en donde va la hélice, después la hélice, que os he comentado que son de bronce, y entre la eje y la bocina, ahí veis que hay como una ranura, pues es una pieza de teflón, que eso es para evitar que se caliente demasiado lo que es el eje de cola. Después veis que en la bocina, según voy hablando, vais viendo la foto, o sea, vais viendo el vídeo y como voy poniendo el nombre, la bocina va siempre ahí con tornillos sujeta al barco. Son tornillos como de 15 centímetros y esa parte de madera del barco que va hacia la quilla es de carballo. La quilla, la parte de donde está la proa hacia abajo y esta parte que sube donde está la hélice suelen ser de carballo porque son maderas muy fuertes y muy resistentes. Entonces ahí se atornilla la bocina y en la bocina vemos que va el eje de cola, después va esa parte del teflón y tenemos la hélice y la tuerca, que esto es muy trabajoso para sacarlo, pero en la parte de la bocina ahora mismo vais a ver que hay como unos agujeritos que es para que entre un poco el agua para refrigeración del eje, porque el eje hacia el motor va en varias partes y es de acero inoxidable. Entonces, cuando el eje entra por la bocina y va hacia el barco, ahí hay, le llaman un prench, que es un casquillo que va ahí sujeto a la parte por la parte interior del barco de la bocina con un cordón de teflón que se aprieta fuerte para que no entre agua, pero en el eje que está en la parte exterior del barco, ahí veis los agujeritos para que se vaya refrigerando con la fricción y no se calienta, así no se calienta y puede deformarse o hacer que se parta. Todo está siempre preparado de una manera, ¿no?, para que el barco no pueda tener problemas, porque si se parte ese eje no va a la hélice y el barco se queda parado en el mar. Entonces esta revisión de los 5 años implica sacar todo el eje y ahí ven si el eje, que es de acero inoxidable, porque va entrando siempre unas gotas de agua para refrigerarlo, que es agua de mar, pues entonces van viendo si ese eje está con las manchas de óxido, no hay problema, pero hay veces que pasa como la polilla en los muebles, que el óxido ahí, el material, por lo que hemos hablado, ¿no?, de la conducción de la electricidad, los protones, se va debilitando y ahí aparecen como agujeros, que eso hace que la pieza se pueda partir y pueda, porque son agujeritos que no se ven casi, pero están ahí, pero eso implica que el eje pueda pues tener problemas, ¿no?, porque está entrando la corrosión y cuando entra eso, pues eso hay que cambiar el tubo entero, lo manda a hacer el ingeniero, poner otro, ¿no? Si son manchitas no hay ningún problema. Entonces es muy interesante, ¿no?, cuando vemos estas partes del barco, estamos viendo un barco de pesca, a lo mejor de 16, 18 metros, imaginaros un transatlántico, otros barcos muchísimo más grandes, ¿no? Pero los de pesca que estoy hablando, que son fabricados de madera, pues tiene que tener ese mantenimiento en la madera. Cuando los hacen, está primero la quilla, la escuadra, entonces ahí los van impregnando con zinc, que contiene plomo, y eso hace que el barco pueda aguantar mucho. Antes se hacía con brea, entonces se utilizaban con brea, que ya no es ahora,
con un barniz, una pintura, como estoy comentando de mí, y eso es lo que se hace para que los barcos duren más tiempo la madera. Tienen su tratamiento y el barco normalmente la parte tanto muerta como viva, toda esa parte del barco es de madera de pino, y las partes que, como he dicho, el de la quilla, de la proa y un poco las cuadernas, suelen ser de maderas más resistentes, como es el carballo. Después los barcos, cuando se sacan del agua para llevarlos al astillero para hacer la inspección, pues ya se aprovecha los patrones del barco para hacer el mantenimiento. Y esto es curioso, que ellos pagan por sacar el barco al astillero y también por tenerlo ahí un tiempo, pero normalmente el mantenimiento lo hacen los patrones. Entonces los vemos ahí como están pintando los barcos. Si hay que hacer una reparación de madera y todo, pues ya viene el astillero, cosas mecánicas como es la grúa o todo lo relacionado, ¿no?, con los instrumentos electrónicos como es el GPS. Entonces eso ahí, dependiendo de lo que tenga, pues ya viene cada técnico. Entonces me llama la atención que los patrones están ahí horas y horas al sol pintando los barcos, quitando de la quilla pues las cosas que se han ido adquiriendo, como los moluscos, las algas. O sea que es bastante duro, ¿no?, el tener un barco, ¿no?, el mantenimiento. Otra cosa muy interesante, que no es lo mismo sacar un barco, por ejemplo, en primavera que en verano, ¿no? Ahora hay barcos ahí que, por ejemplo, al estar un mes pintándolos y todo, pues las maderas, al salir del agua, la obra muerta, pues ahí se van abriendo, porque cuando el barco se construye, entre las maderas ponen como una estopa, entre las juntas de las maderas, lo vais a ver ahora en el vídeo, ponen como una estopa con algodón para rellenar esos huecos. Después ahí se le suele poner como una masilla blanda, y cuando el barco está en el agua, la madera hincha y esa masilla blanda la echa fuera y ya queda ahí todo sujeto. Es muy interesante lo que estoy comentando, ¿no?, porque cuando le da el sol mucho tiempo, las maderas se secan, pierden la humedad, se abren, se separan, y ahí sale lo que os estoy comentando, la estopa con el algodón, y vemos también ahí la masilla que se va poniendo. Después cada astillero trabaja de una manera. Hay astilleros que las maderas, para darle la forma curva, las meten ahí en agua caliente, y hay otros que utilizan el sargento, la escuadra, y ahí poco a poco van haciendo lo que es la estructura del barco. Después también hay que tener mucho cuidado con las maderas, porque se queman montes y hay quien utiliza los pinos que se han quemado para hacer la madera para el barco, y esa resina que ya no está y todo, con el tiempo da problemas que se van abriendo. Está la madera también muy resistente para la construcción del barco, como es la teca, pero aquí, como os he comentado hace un momento, lo que es para la estructura del barco son el carballo, puede ser también la teca, y después todo lo demás es pino. A la hora de botar el barco hay que tener mucho cuidado, porque si le está dando el sol aquí en Galicia, pero en este mes de agosto, aquí un barco en el astillero, al estar mucho tiempo y o sea, casi todo el mes y con buen tiempo, pues ahí han tenido que tener mucho cuidado, porque se le entraba agua, ¿no? Otra cosa curiosa en los barcos es que tienen agujeros, normalmente 2 por cada lado, que es para entrar agua para lo que es la sala de máquinas, refrigeración del motor, aunque hay motores que ya tienen, como los coches, está el radiador, esa agua dulce que está en el motor, ahí para el funcionamiento del motor, va el motor para enfriamiento, pero también está en la sala de máquinas el agua, los grifos que entran para enfriar. Entonces, o también después aquí donde estoy ahora, están trabajando con el mejillón, y aquí hay una manguera, que esa manguera entra en el barco, del agua del mar. Entonces esas llaves están ahí, que también tienen esos anillos con zinc para que no se oxiden y pueda haber una fuga de agua y el barco se acaba hundiendo. Todos los barcos tienen sus llaves de entrada para el motor. Si tiene aseos, tiene que haber entrada para, siempre es con agua del mar. Y después está el agua para trabajar aquí en cubierta. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es lo que hace la inspección todos los años, revisar que esas llaves están en buenas condiciones, porque si falla una llave de esas, entra agua.
y el barco se acaba hundiendo. Por eso los barcos, cuando los vemos, están pintados con unas rayas blancas y tienen una numeración. Y si uno ve que el barco sin carga está muy hundido, pues ahí es que está entrando agua. Esto aquí en el puerto, cuando va entrando un patrón a un barco, si ve otro compañero que tiene ese problema, pues le avisan. Es muy interesante, ¿no? Y podría estar hablando muchas cosas que me han ido transmitiendo y he estado yo también investigando. Es muy interesante el conocer el mundo de los barcos. Estoy hablando de madera porque los barcos que son de poliéster pues no tienen tanto mantenimiento, cada 2 años pintarlos, pero el barco de madera requiere que constantemente se estén haciendo revisiones, porque por los materiales que está hecho, tanto en el sol como está dando ahora, como la salitre del barco que entra y también la dulce, pues eso hace que el barco vaya deteriorándose. Entonces es muy importante hacer siempre las revisiones y los mantenimientos para poder estar en perfectas condiciones para faenar y trabajar, y la seguridad de los que están en el barco. Espero que todo lo que os he comentado os resulte de mucho interés, y hasta otro momento con vosotros en Galicia y otros lugares con Marcos Sancio.